Esa se me hace padre para que salga, mira, en el reportaje. Oye, ¿tú sabías que el tabaquismo es una de las causas principales para desarrollar una enfermedad cerebrovascular? ¡Ah, Gaby! ¡Me sorprendes! Ay. No, hombre, cada vez soy más fan tuyo. De seguro lo has de haber platicado con... ¿Un especialista? Con el especialista, Claro con el que sí, con el doctor César Mendívil me fui y me explicó todito. Bien. Muy bien. Gracias por estar con Bienvenidos. nosotros. Primero que nada, ¿nos podría definir cuál es el tema a tratar? Sí, mira, la enfermedad cerebrovascular son aquellos padecimientos que, como su nombre lo indica, tienen que ver con la circulación, en este caso arterial, del cerebro, ¿verdad? En mi especialidad, nosotros abarcamos únicamente lo que es los procesos obstructivos de las arterias que van al cerebro. Todas las arterias que están fuera del cráneo, ¿verdad? Específicamente la enfermedad carotidia, así se le conoce también. Básicamente nosotros podemos encontrar dos tipos de enfermedad cerebrovascular, lo que son la enfermedad hemorrágica, ¿verdad? Que como su nombre lo indica es sangrado, es la ruptura de un vaso dentro del cerebro, o bien lo que es el cese de flujo hacia el cerebro, que es por un proceso obstructivo. Ok, ahorita es la última. ¿Cuál sería un ejemplo de lo que estaría hablando? Es una obstrucción, lo que se conoce como una embolia, ¿no? Okay. Es el término que comúnmente se conoce esta enfermedad. Como te decía, en el área de la angiología, nosotros abarcamos lo que es la enfermedad carotidia, así se le conoce, y eso hace alusión a la arteria que se afecta. En este caso son las arterias carótidas, ¿verdad? Que son dos, una en cada lado del del cuello, ¿sí? Nosotros lo que hacemos aquí en esta área, ¿verdad? Porque también ya los otros procesos como las hemorragias y otro tipo de enfermedades dentro del cráneo ya son abarcadas por otro especialista, que es el neurocirujano o el neurólogo propiamente, ¿verdad? Okay. ¿Cuáles serían algunos factores de riesgo que llevaría a tener esa enfermedad? Ok. Mira, los factores de riesgo principales, Gaby, en la actualidad vemos como enemigo número uno para esto lo que es el tabaquismo, el cigarro, ¿verdad? La hipertensión arterial es otro factor muy ligado a esto. Problemas como la alteración en el colesterol, triglicéridos, también es otro factor de riesgo muy importante. Y finalmente la diabetes. Okay. Hago alusión al cigarro o al hábito del tabaquismo, porque esto en la actualidad es la causa de este tipo de padecimientos, este tipo de enfermedades en gente muy joven, cosa que antes no lo veíamos tanto. Esto es porque nuestra juventud ahora empieza a fumar a edades muy tempranas, ¿verdad? Y ese es uno de los factores de riesgo más importantes de la enfermedad cerebrovascular. Y, por ejemplo, la obesidad o el sobrepeso también llevaría a... Sí se relaciona, Gaby, efectivamente. Acuérdate que comentamos que el colesterol y triglicéridos es entonces ya una transgresión dietética, lógicamente, pues te lleva a mayor riesgo de producir aterosclerosis. Son básicamente todos los factores de riesgo que te generan aterosclerosis, ¿verdad? Son los factores de riesgo para esta enfermedad. Únicamente que hay unos más asociados, como es el tabaquismo y la hipertensión arterial. Ok. ¿Los síntomas que tendría el paciente? Mira, qué bueno que mencionas esto. En el caso de la enfermedad cerebrovascular, Gaby, es la única enfermedad en el área de la angiología que nosotros desearíamos que los pacientes nos llegaran asintomáticos, porque aquí nosotros basamos nuestros tratamientos no en los síntomas del paciente, sino en el grado de obstrucción de las arterias. ¿Por qué? Porque aquí los síntomas son embolias. Y si te digo que es el único territorio es porque aquí nosotros no vamos a curar lo que ya dio. Si tú recordarás, las neuronas son células que ya una vez que mueren o ya una vez que se dañan, su vida es irreversible, ¿verdad? Entonces, la idea es evitar que dé algún síntoma. Ya cuando se presentan, estos pueden ser desde la parálisis de 1 a 2 extremidades, las 4 extremidades, alteraciones del habla, la pérdida repentina del estado de alerta. Pueden ir desde una simple alteración en el habla
hasta un estado de inconsciencia del paciente total. Ok, estaríamos hablando de lo que comúnmente decimos que son enfermedades silenciosas, entonces. Así es. ¿Sí? La enfermedad cerebrovascular forma parte de las 3 principales causas de muerte que hay por enfermedades cardiovasculares: el infarto agudo del miocardio, la tromboembolia pulmonar, que ya la tratamos en un programa, Sí. y también la enfermedad cerebrovascular. Son las 3 causas principales de muerte que existen en el mundo relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas y del sistema cardiovascular. Ok, ¿el tratamiento de esas enfermedades? Bueno, mira, el tratamiento en sí depende mucho, como te mencionaba, del grado de obstrucción de las arterias. Básicamente tenemos que hacer una evaluación con estudios de diagnóstico. Difícilmente en una evaluación de consultorio podemos nosotros determinar con exactitud qué porcentaje de obstrucción tienen dichos vasos. Entonces aquí es el único, o quizá la única enfermedad de mi área que nosotros nos vamos a basar el tratamiento en el estudio más que en los síntomas de un paciente. Ya una vez que nosotros estudiamos este paciente, hacemos una determinación del porcentaje de obstrucción, lo que sigue es, en base a ese porcentaje, ver si el paciente es candidato a un tratamiento médico o a un tratamiento invasivo. Que el tratamiento invasivo quiere decir cirugía o bien una terapia que se utiliza en la actualidad que se conoce como terapia endovascular, que es abrir los vasos a través de catéteres, utilizando un catéter sin necesidad de hacer una incisión en la piel. Es muy importante este punto. Tenemos nosotros que seleccionar muy bien qué tipo de tratamiento. De hecho, vamos a ahondar más a detalle todas estas opciones de tratamiento, ¿verdad? Sí, ok. Y entonces lo que los doctores piden es prevenir, ¿no? Así es. Un punto fundamental aquí, Gaby, que en esta enfermedad es la prevención y la detección a tiempo de la enfermedad. Como te dije anteriormente, aquí nosotros quisiéramos que los pacientes nos llegaran a tiempo, ¿no? Sí. Antes de que le dé algún evento, porque básicamente cuando ya da una embolia, pues ya el riesgo de que quede con alguna secuela ese paciente existe, y pueden ser secuelas de tipo irreversible en la gran mayoría de los casos. Ok. Doctor, ¿algunas recomendaciones para todos los pacientes que nos están viendo? Pues básicamente que si tienen alguno de estos factores de riesgo, si el paciente es mayor de 50 años y tiene algún factor de riesgo importante, acudir a un médico. Y de preferencia pues acudir con un especialista, en este caso con un angiólogo, ¿verdad? A que sea él quien evalúe su caso y en un momento dado pues puedas dar un tratamiento a tiempo. Es como todas las enfermedades, si tú la tratas a tiempo pues lógicamente los resultados van a ser mejores. Ok, ahorita comentaba también, nos dijo la edad, ¿no? De 50 años, pero nos dijo también que los jóvenes están tomando pues hábitos que antes no había, entonces ellos también pueden acudir con un especialista. Así es. Mira, Gaby, tristemente en la actualidad el uso de algunas sustancias que producen estas enfermedades, como es el cigarro o como son algún tipo de drogas también, ¿verdad? Pueden inducir, de hecho son la causa más frecuente de este tipo de problemas en pacientes jóvenes. Ok, pues ahí está, muchísimas gracias, doctor, y vamos a seguir platicando un poquito sobre los tratamientos, ¿verdad? Así es. Nosotros estás en Para Sentirte Mejor. Doctor César Arturo Mendívil, Angiología Integral del Noroeste, Aneudi Plastic Surgery, Urología Avanzada del Noroeste y Salud Digna presentaron.